qué significa no terminar la universidad. Y es una enorme problemática al futuro, ya que puede significar una deficiencia económica a futuro. Así que hay una enorme brecha para los estudiantes académicos, todos aquellos que están. Y se puede observar que en los hombres está un poco más acentuado, pero también en las mujeres. Y en general, ya que las mujeres tienen un ingreso menor, es un tema bastante grande. Y sobre todo, es muy importante en el aspecto social, lo que significa graduarse de la secundaria para tener una participación completa en la ciudad. Habrá menos desempleo y asimismo también habrá menos interacción con los sistemas judiciales, pero habrá mejores resultados para la salud mental, física y también para los niños. En general, si a las mujeres les va bien, entonces sus hijos también tendrán una mejor educación y tendrán también una situación económica mejor. Esta transmisión es muy importante, no solo lo que significa el ingreso económico, pero sabemos que es importante también para otras dimensiones y factores, porque tratamos promover y difundir que hayan mejoras en los ingresos. En este estudio miré y me concentré en California y en una iniciativa que aportó aproximadamente 500 millones de dólares para poder y facilitar el acceso a educaciones. Son distritos de K12 que son principalmente, que significa que tienen de la media correspondiendo a lo de Chile. Y también tenemos algunas escuelas que son una especie de híbridas, es decir, que entregan la educación formal, pero también preparan para lo que es la educación superior. Y también hemos tenido a empresas locales que puedan aceptar e integrar a estos estudiantes y escolares como aprendices para tener una idea de lo que es la profesión. Y la idea era principalmente dar una difusión y promover estas asociaciones, estas colaboraciones, ya que las universidades, las empresas y las instituciones de educación no tienden a dialogar bastante. Quizás en Chile es diferente, pero sobre todo es importante llegar a aquellos escolares que están en situaciones vulnerables. Y este estudio principalmente nos va a entregar una evidencia descriptiva y asimismo causal. Pero veamos qué es una vía carrera, cómo se ve esta. Aquí podemos ver a estos estudiantes de medicina que están en su típica ejercicios y vemos cómo tratan desde un principio de la carrera darles experiencias, y la razón por la cual quise enfocarme en lo que es la vía de carrera profesional, en lo que ocurre en el grado 9. Toman un curso sobre salud global y atención en el área de salud a los clientes, algo que también luego tiene un contenido más teórico, como todo lo que son los fundamentos de la anatomía y la fisiología, y ya luego lo que vemos en el grado 11, lo que sería la terminología utilizada en el área de la salud. Y más adelante es importante también entregar y darles conocimientos sobre lo que es la salud universal. Y ahora vemos en el grado 12, realizan un curso que en el mundo anterior hubiese sido incluido, pero ya no. Pero actualmente sí es un requisito para todos los que necesiten entrar a una carrera como enfermería o farmacéutica, lo cual hubiese también implicado tener una experiencia práctica previa a su carrera.
Y lo interesante al observar este estudio, ¿cuáles son las carreras? O la idea principalmente era, están en este tren y vas este camino, esta vía que tienes ya en el grado 9, 10, 11, 12 y quizás luego ya después de esos 4 cursos quieren algo más tangibles. Pero si ya luego se decían por algo más formal y qué tipo de cursos podrían luego ellos enlazar. Aquí vamos a ver entonces lo que sería una ocupación para algo que sea algo un poco menor que un bachelor, sería asistente de enfermería, fetobomonista, paramédico, y ya luego algo, un diploma que tiene un poco más alto o equivalente al grado de bachelor sería una enfermera registrada, licenciada, fisioterapeuta y epidemiologista. Entonces la idea era crear estos programas donde todos los alumnos puedan integrarse, donde haya información práctica y educación práctica, pero asimismo educación teórica que los prepare para su futura formación académica. Y porque estamos hablando un poco de este marco teórico, ¿qué pasa con los alumnos? Ellos no tienen idea de todo el horizonte de posibilidades que tienen a disposición, sobre todo para aquellos vulnerables es importante mostrarle el potencial que hay fuera de sus ambientes. Y también puede ser de que sepan que existen esas carreras, que quisieran veterinario, pero no saben cómo llegar, cómo deben prepararse para poder acceder y realizar, qué deben realizar en la secundaria para poder acceder a esta educación académica. Entonces, por una parte, lo importante a integrar es la exposición y asimismo también entregar información clara, una guía de cuáles son los pilares a seguir o los pasos a seguir para llegar a consolidar una carrera. El siguiente, lo cual es importante, entregar una especie de arquitectura por sí sola. Aquí, ¿a qué nos referimos? Entregar un menú con diferentes opciones que los consultores y los profesores les pueden ayudar para dar recomendaciones de qué cursos deberían ellos tomar y qué carreras existen y están a disposición. Y es una especie de vía o ruta más institucional. Y otra parte que es muy importante es lograr explorar la identidad social, ya que sabemos de que hoy en día es un tema bastante sensible, tanto en la economía, lo vemos de que hay completamente una motivación de los interroles. Y hay que destacar que es una relación importante entre los adultos, profesiones y empoderar a los estudiantes a tomar, a capturar y cazar estas oportunidades. Y refleja a ellos, ya que les muestra que son capaces de ser algo más, de superarse y sobre todo para mujeres. Es importante en las áreas técnicas, informática, donde por lo general hay una cuota bastante más baja de mujeres, demostrarles de que pueden ser exitosas en estas áreas también. Y por eso creo que es muy importante, hay que saber mover a las mujeres a estas áreas, a estas rutas y entregarles y mostrarles los resultados. Mira, esto es lo que tú puedes lograr. Y también posibilitándoles el acceso a mirar cómo una mujer se desenvuelve en ese área profesional. Y eso puede ser algo que le abra los ojos.
ya que hay bastantes mujeres ingenieras o también mujeres que están ocupadas en la construcción y que pueden ser la identidad social. Es importante cómo nos vemos y cómo percibimos que aquella profesión se ejecuta. Por ende, es muy importante demostrar en aquellos campos dominados por los hombres, principalmente, cómo sucede para las mujeres. Y dentro de lo que es el área de atención de salud, también es importante mostrar que hay muchas actividades que son bastante físicas y bastante demandantes. Ser una enfermera en el área psicológica o en una sala de emergencias o de operaciones. Y por eso también es importante aquí, es importante mostrar acá, ver de que su identidad social puede encontrar un lugar en todo este horizonte de trabajos en el área de atención y asimismo cómo esta se va desarrollando. En cuanto a lo que es la educación y el training en la economía y antecedentes sociológicos, queremos darles a las personas todos sus recursos que les pueden ayudar a fomentar y buscar oportunidades laborales. Y dentro de lo que es la literatura sociológica, ya que el training ha sido algo que ha frenado lo que es el acceso hacia las carreras académicas. Y son aquellos que tienen un gran desempeño académico, pero vemos aquellos que no tienen a nivel económico los recursos para algo más, llegar a algo, son más bien cayendo a carreras técnicas que son más bajas. Entonces hay una tensión en los Estados Unidos sobre si empezamos a ofrecernos en lo que es la preparación en la secundaria profesional, cómo vamos a ver que esto realmente coincida con las habilidades e intereses del alumno, a diferencia de utilizar factores sociodemográficos o de su sistema sistema social donde se encuentra y ver cómo esto puede irles creando una especie también de sintonía y coincidencia con todo lo que son sus intereses profesionales. Pero ha habido un cambio, sobre todo en Estados Unidos. Y la universidad, como para todos, no estamos tratando bien a los estudiantes. Estamos cambiando y preparando a todos para la universidad y dicen que no está funcionando muy bien. Y cómo es que muchos alumnos fallan en lograr estos requerimientos tan altos y luego dejan sus carreras porque tratan de hacer todos sus créditos universitarios y les ayuda este cambio que ha sucedido, que ahora hay un foco un poco más equilibrado. ¿Cómo pueden ser en realidad la carrera y el estudio puede ser un objetivo complementario? ¿Cómo pueden coexistir? Sin embargo, también sabemos que en los Estados Unidos hay bastante selección a nivel de la vocación de las carreras profesionales. Hay muchos que desean y hay algunos que tienen problemas de comportamiento y también tienen un mejor desempeño. En algunas cosas están bajo del promedio, pero tampoco tienen la más bajo desempeño. La pregunta es si las personas van a encontrar los mismos resultados si entran en su vocación. Y también hay el punto de las disparidades de género. No,
en lo que es el área de la educación, pero podemos ver de que en las áreas técnicas hay un poco de diferencia, ya que tienden a estar más bien sobre representados por alumnos masculinos. Y campos que son como por ejemplo la educación y el cuidado de niños o de personas tienden a tener ingresos más bajos. Y ahí es donde las mujeres predominan. Entonces todo esto ya cuando en en la secundaria es lo que mencioné anteriormente, el conocimiento para los alumnos sobre qué es lo que hay a nivel académico en posibilidades y qué pueden esperar ganar también en cada una de las carreras existentes y en los campos ocupacionales existentes. En Estados Unidos hay tres cosas que sabemos bastante bien, ya que hay beneficios a corto y mediano plazo en todo lo que son los trainings de técnicos dentro de lo que es la colegiatura, ya que esto es un excelente aporte a la transición entre el colegio y la educación superior. Y por lo general tienden a estar aparte, ser contratados antes o tener mejores ingresos, aunque eso a veces nos es un poco difícil de registrar ya que no tenemos un sistema en general en los Estados Unidos para llevar a cabo, monitorar lo que son los ingresos. Pero lo que me gustaría mencionar, que mis colegas han documentado, han visto lo que es el aumento de graduados en el colegio secundario. Y por último, ¿hay alguna evidencia sobre mucha alta calidad y estudiado, ya que los alumnos están más comprometidos con su escuela y hay menos comportamientos desviados, menos expulsiones y están participando más los alumnos? Se concentran también en los asignaturas que les dan información sobre lo que es su futuro a nivel de educación. Y esto tiene un efecto positivo sobre los colegios. En mi trabajo estaba Llegar oportunidades. Entonces, ver proyecciones en trabajo donde va a haber un crecimiento en ocupaciones que pagan grandes salarios y programas que capacitan a estudiantes para que vayan a estas ocupaciones. Esto suena como muy obvio, pero hay que recordar que el trabajo de las escuelas es un trabajo de amor y hay muchos incendios que están apagando a diario, que mantengan en las salas de clases. Entonces, decirles a alguien, ok, paren, pausen, vean estos sitios web, vean estas proyecciones. Ahora que sabes esto, creen programas de estudio que necesitan los estudiantes para el mercado laboral. Esto tiene grandes implicaciones. No es típicamente como las escuelas funcionan. Entonces hay formas de incentivar este proceso lento. Veo algo en el chat. No sé si es que debería preocuparme de esto. Ok. Entonces vamos a ver aquí que la salud abajo o atención médica era un gran foco en California, donde hay un crecimiento de trabajos y también vemos STEM, ingeniería
tecnología de la información son los más populares y con gran crecimiento en estos campos ofrecidos a los estudiantes. Esto es, y lo que hicieron básicamente, crean un plan y luego vamos a rankear en cómo hicieron el plan. Entonces, tomaron a todos los aplicantes de los mejores a los, y después vieron la puntuación de miles de dólares hasta los millones, dependiendo en cuánto habían que educar, y tomar estas vías que se diseñaron. Esencialmente nos llega a un diseño de discontinuidad. Tenemos un umbral, esencialmente todo lo que tienen arriba de este umbral se trató y los que fallaron a cumplir con este umbral son parte de nuestro. Entonces, esto entrega una inferencia del efecto de ofrecer estas vías de carrera, porque esto tiene la asunción que, esto asume que entre estos postulantes que no cumplieron con este umbral y que pudieron llegar, son muy similares en muchas formas, excepto que uno tiene un punto más en una parte que el otro grupo. Y a ellos le dieron todo este dinero para implementar la vía. Entonces, esto fue muy bien ilustrado en esta imagen. Vemos financiamiento acá abajo y todos en la derecha tienen el financiamiento y los de la izquierda no tuvieron financiamiento. Un postulante que no está, que se escondió aquí y no pude encontrar por qué, y creo que fue solo un error de la gestión del programa, pero está bien. Podemos lidiar con esto estadísticamente y no preocuparnos tanto por esto. Entonces, esencialmente lo que estamos haciendo, una medida RD, que vamos a beta, va a ser nuestro cambio de nivel. Entonces, mientras cambiamos este umbral, ¿cuál es el cambio de no obtener dinero a obtener un montón de dinero para implementar estas vías de carrera profesional? Esto es lo que queremos saber. Y podemos hacer otras cosas como, creo lo puedo explicar, no tengo que hacer un pincelada solamente. Esta función de CCBT puntuación nos permite tener un formulario funcional diferente y polinomios para permitir cambios al umbral mientras nos acercamos para poder asegurar que capturamos el meta efectivamente. Y también tenemos características de distritos escolares y hay dos cohortes de tipos de postulantes. Entonces tenemos un efecto para diferente de estos. En general, debemos revisar que tenemos un buen comportamiento de RD. Tienen que elegir si es que están en el control o tratamiento. Queremos que sea aleatorio. Podemos hacer revisiones donde revisamos las personas están más en uno o en otro lado del umbral, que esto nos preocupa, que las personas están acercándose o alejándose del estado porque lo eligen o porque alguien les está empujando a esto. Esta prueba no nos deja alguna causa para preocuparnos. Dibujaron una línea y dijeron, esto es lo que ustedes obtienen. Entonces, debido a que habían 3 o 4 personas, cada aplicación en promedio y no sabían que lo que entregaron en cuanto a puntuación, esto lo hace que parece que las personas no estaban tratando de ubicar a postulantes en estados de control por sí mismos. Entonces también vemos las características anteriores del distrito, las tasas de abandonos,
las demográficas de los estudiantes para poder decir, ¿vemos algún cambio para esas personas quienes ganan las becas para aquellos que no? Entonces vemos efectos para vías de carrera porque los distritos que recibieron las becas nos estaban más ventajosos que los otros, pero van a notar que no hay estrellas que los académicos dirán que no estás haciendo nada. Eso es bueno, no está, queremos que sea lo más aleatorio posible. Entonces, este es el resultado en cuanto a incremento de gasto de STE. Entonces, hubo un incremento cuando recibieron una beca, le dieron dinero y la pregunta es, ¿en qué lo gastaron? Gracias por este dinero, vamos a gastarlo en instrumentos musicales o en otras cosas. Las escuelas deciden que es una prioridad, por ejemplo, para los sueldos de los maestros. Este dinero extra va a ofrecer vías de carreras profesionales y lo vemos en la parte derecha, la línea está elevada. Eso significa que hubo más gasto en instrucción vocacional. Es- Esto es antes de recibir la beca. Vemos la tasa de abandono de los estudiantes en estas escuelas y vemos que las líneas se están tocando y eso significa que no hay diferencia en su tasa de abandono antes de recibirla. Pero cuando revisamos, esto es como 2 años después para poder ver este cambio y quizás la tasa de abandono están incrementando, las escuelas están recibiendo las becas y 3 años adentro vamos a ver una gran reducción de las tasas de abandono que los que están recibiendo la beca y esto es muy consistente. Entonces, un pensamiento se demora un poco a llegar a los estudiantes a estas vías. Entonces, immediate impact in the first year, right? And so in the first year, students really haven't had a chance to take these courses and be in these pathways for very long, and so it's going to take a little bit of time to sort of start va a realizing. demorar un poco para poder realizar esto. Entonces, hay una reducción de 33% en tasas de abandono que es bastante grande. Y verán que se concentra en estudiantes mujeres. Entonces, esto puede explicar esto que las carreras son dominadas por las mujeres. La participación fue más alta en carreras que se ofrecieron, pero no vemos que los hombres reciben algún daño. También experimentaron reducciones, pero no fueron tan estadísticamente significantes. No podemos decir que los estudiantes de hombres experimentaron algún cambio. Revisiones de qué tan robusto es, revisamos datos para ver que sea consistente y ahí vemos cambios en la distribución o hay hallazgos. Y lo que vemos en los resultados en este punto exacto, que ellos entregaron este dinero de becario. La política e implicaciones en los Estados Unidos, creo que en Chile también, pero hay un interés en entregar una vía de carrera en California, entregaron dinero becario y muchos distritos postularon, estaban interesados en entregar estas experiencias para los estudiantes. Hay un pensamiento que los educadores en nivel escolar está aquí, porque podemos mostrar mucho dinero al frente de las escuelas, pero si no les interesa ofrecer este tipo de educación, entonces no va a suceder. Entonces, este es un punto de prueba que sí hay interés en estas experiencias para los estudiantes y que también hay interés para los estudiantes en enrolarse en estos programas también. Hay evidencia del proceso de postulación, entonces tener un proceso de postulación bien definido que apunta a las escuelas a las ocupaciones bajo demanda. No queremos apuntar a las personas a los trabajos de ayer, pero los trabajos del futuro. Y las escuelas necesitan ayuda en identificar qué campos deberían estar ofreciendo más espacios y en ciertas oportunidades que en otras. En gastos gubernamentales y proyecciones gubernamentales pueden ayudar.
lo que deberían estar haciendo. Y dependiendo en asociaciones, las escuelas, K12 se les instruyó a buscar un socio en escuelas técnicas de 2 años y esto las fuerza a asociarse y pensar con otras personas que tienen más expertise en diseñar estos programas de capacitación y facilita las transiciones para los estudiantes. Cuando hay una relación entre secundario y escuelas terciarias, esto puede ayudar a entregar a los estudiantes a la transición, que por lo general es problemático, en particular a los estudiantes más vulnerables. Sé que en Chile también y en Estados Unidos también lo es así. También habla sobre el rol de identidad social, habla sobre el énfasis en atención médica para las mujeres. Creo que educar estudiantes y padres sobre qué son las ocupaciones y los sectores y lo que está disponible dentro de estos campos que puede ser tradicionalmente dominados por los hombres o por las mujeres. Y esto pueda coincidir mejor a los intereses al mercado laboral, pero también entregar acciones a este sector del negocio. Creo que es importante parte del programa, que pueden visitar a los hospitales, pueden conocer a un enfermero, a una ingeniera y seguirlos en el trabajo, lo que hicieron el día a día, seguir una arquitecta y verlas en el sitio y lo que hacen, decir, ok, esto puede ser posible, puede ser algo que me veo haciendo. Esto puede ser un buen componente educacional porque queremos que las personas elijan lo que quieren hacer. No queremos forzar a las personas en campos que no creen que van a ser exitosas, pero creo que el componente educacional y asesoría les permite pensar en las posibilidades, en cómo ser exitosas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sade, por esa presentación. Hay muchos temas que tocaste en tu presentación que son muy relevantes para Chile. Hablaste de por qué esta educación vocacional, de proveer información a estudiantes, también de role model, la identidad social, también de armar estos buenos match entre estudiantes y trabajo, y también esta tensión de si esta educación vocacional va a generar más segregación, tal vez puede ser para mujeres también que genere esta segregación si es que las mujeres están siguiendo ciertos fields que son tradicionalmente femeninos, mientras que los niños están siguiendo estos otros fields. Entonces, con estas ideas, dejo la palabra a Eleonora para que nos presente el estudio de desigualdades de género en la educación técnica profesional. Y bueno, vamos a volver después con preguntas al final, entonces todas las preguntas que tengan sobre la presentación de Sade, por favor, vayan dejándolas en preguntas y respuestas y volveremos al final sobre ellas. Muchas gracias, Valentina, por la introducción y a Shorday por su presentación. Increíble todos los puntos de coincidencia que tenemos entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Chile. No, la verdad no me lo esperaba. Y muchas de las cosas que ella mencionó, de hecho, que se relevan en la investigación que yo voy a presentar ahora. Así que creo que hacen un buen match. Bueno, yo hoy día lo que les voy a presentar es una especie como de programa de investigación que hemos estado desarrollando en espacio público desde hace ya algunos años. Esto empezó hace 3 años atrás,
sobre el tema de desigualdades de género en la educación media técnico-profesional. A lo largo de este recorrido hemos contado con el apoyo de diversas instituciones. Partimos primero con la Fundación Konrad Adenauer, que financió el estudio cualitativo que yo voy a presentar ahora. Tuvimos el apoyo de la Fundación Luxich en el diseño de un programa piloto que implementamos en un liceo y que va a ser el tema del próximo seminario, de la segunda sesión la próxima semana de este seminario. Y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que financió la realización del seminario internacional. Acá una breve índice de lo que les voy a presentar, el antecedentes, preguntas, marco teórico, hipótesis, todas esas cosas. Pasan. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de este programa de investigación? Este es un programa que se inicia con una preocupación por temas de equidad social, digamos, y de equidad más específicamente en temas de género también. Un primer punto, son 6 puntos de antecedentes, es que la educación media técnico-profesional concentra hoy cerca del 35% de la matrícula de enseñanza media en Chile. Esta cifra ha ido bajando, de hecho cuando nosotros partimos esta investigación estaba alrededor del 45%, ahora vamos en el 35%, ha ido bajando la matrícula en educación técnica en el nivel medio, pero hay un aumento en la educación superior, lo que demuestra que hay un interés de parte de los estudiantes por esta modalidad de estudio y por sobre todo hay una demanda importante en el mercado laboral por técnicos más preparados. Un segundo punto importante es que la educación media técnico-profesional concentra a la mayoría de los estudiantes de menores ingresos en la educación media. Y esto con independencia de su desempeño académico, como Jordi también mencionaba. En los quintiles, en el primer y en el segundo quintil, la elección por la educación media técnico-profesional es independiente del desempeño académico que tengan los estudiantes. Y eso, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con el significado que le otorgan los estudiantes y sus familias a esta modalidad de estudio, que es entendida como un seguro, en el fondo como una garantía de que pase lo que pase en el futuro, los jóvenes van a contar con un cartón que va a tener un valor en el mercado laboral para poder encontrar un trabajo. Para hacerse una idea de cuál es el perfil socioeconómico de los estudiantes de educación media técnico-profesional, en el CIMSE del año 2014, para segundo medio, que son los datos que tenemos acá, 66% de las familias de estudiantes de educación media técnico-profesional reportó un ingreso total menor a 300.000, y menos del 5% declaró obtener un ingreso superior a 800.000. Cerca del 30% de los padres de estos estudiantes no terminó la enseñanza media y solo un 2% tiene estudios universitarios. Entonces, es un perfil demográfico que corresponde a los grupos de menores ingresos. Un tercer antecedente, y acá nos empezamos a meter en los temas de género, es que el retorno económico de la educación media técnico-profesional es heterogéneo según cuáles son las especialidades y las trayectorias que sigan sus egresados. En algunos casos, el retorno supera el de los estudiantes que egresan de la educación media científico-humanista, y en particular acá se trata de los estudiantes que egresan del sector económico industrial, entre todas las especialidades de educación técnica, y en otros casos lo contrario, en otros casos el ingreso medio de los estudiantes de educación media técnico-profesional está por debajo del ingreso medio que tendría un estudiante de educación media científico-humanista. Y en particular ahí se trata de los estudiantes que egresan de las llamadas especialidades técnicas, donde está, por ejemplo, atención de párvulos, están también especialidades de salud, servicios sociales y otras especialidades. Entonces, lo que nosotros quisimos entender, digamos, es por qué explica estas diferencias. Un cuarto punto, que es muy importante desde el punto de vista, digamos, lo que les decía al principio, como la preocupación por la equidad, es que existe una brecha en el rendimiento académico entre estudiantes científico-humanistas y técnico-profesional. Lo que nosotros vimos es que estudiantes que tienen un CIMSE equivalente, digamos, en segundo medio, después de pasar por los años de educación diferencial, que son tercero y cuarto, los que entran a la modalidad técnica presentan resultados menores. O sea, se va formando una brecha entre estudiantes que antes de ingresar a la modalidad diferencial tenían resultados similares, se agranda una brecha, digamos, en resultados en este tipo de pruebas. Y esa brecha que se va ampliando a lo largo de estos años es mayor entre las mujeres que entre los hombres. O sea, las mujeres
en educación media técnico profesional respecto de las mujeres de educación media científico humanista que tenían rendimientos similares en segundo medio, les va peor relativamente que entre hombres de educación técnica y entre hombres de educación media científico humanista. En quinto lugar, lo que vemos es que no existen diferencias significativas en rendimiento por género entre estudiantes de las distintas especialidades de educación técnica. O sea, si es que uno hubiera querido explicar estas brechas de salario, digamos, entre distintas especialidades por motivos de rendimiento académico, esta hipótesis no se sostiene porque hombres y mujeres, digamos, que entran a los mismos sectores de especialidad, tienen rendimientos similares académicos medidos por CIMSE en segundo medio. Y por último, digamos, el punto de partida de todo esto y el antecedente que a nosotros más llamó la atención es que existe una distribución homogénea por género entre cuáles estudiantes se van a la educación media técnico profesional y cuáles se van a la educación media científico humanista, más o menos 50 y 50 por género, pero dentro de la educación media técnico profesional lo que nosotros vemos es que los estudiantes se distribuyen de manera muy segmentada entre los distintos sectores de especialidad. Ahí pasa Fran, por ejemplo, pasa la siguiente lámina. Lo que nosotros vemos acá es que cerca del 80% de los estudiantes que están en la matrícula del sector industrial son hombres, y cerca del 80% de los estudiantes que están en la matrícula del sector técnico son mujeres. Les recuerdo que las especialidades del sector industrial son las que tienen mejores retornos económicos entre los estudiantes de educación técnica, mientras que los egresados de la educación técnica son los que tienen peores retornos económicos entre los egresados de educación técnica. Entonces lo que vemos es que las mujeres escogen de manera sistemática, digamos, o que están sobre representadas en aquellas especialidades que tienen un peor retorno económico, y los hombres, en cambio, están sobre representados en aquellas especialidades que tienen un mayor retorno económico. Esta diferencia es persistente a lo largo del tiempo. Este gráfico es prácticamente el mismo desde el año 2004 que nosotros empezamos a mirar los datos hasta ahora. No ha variado prácticamente nada en los últimos 20 años, lo que da muestra de la inexistencia de políticas orientadas a revertir esta segregación por género, o a lo mejor de la ineficacia de las políticas que sí se han implementado para ello. Pasa a Fran, por favor. Entonces, a partir de esto, nosotros nos hicimos diferentes preguntas. Dijimos, hay una preocupación por la equidad, porque la segregación por género entre ámbitos de estudio es un factor determinante de la distribución desigual entre hombres y mujeres en distintas ocupaciones, que a su vez están asociadas a distintos niveles de ingresos, como vimos anteriormente. Entonces ahí nos hicimos una serie de preguntas. ¿Qué factores explica la distribución por género entre especialidades? ¿Por qué es que las mujeres escogen sistemáticamente especialidades que tienen peores retornos? ¿Y qué explica la persistencia de esta distribución por género a lo largo del tiempo? Pasa, Fran. Revisando la literatura, nos dimos cuenta que en el proceso de elección de especialidad, que fue donde nosotros nos quisimos enfocar, juegan tres ámbitos de cosas diferentes. Se juega primero esto en las motivaciones y preferencias, aspiraciones de los propios estudiantes. La elección de especialidad se juega también a nivel de la influencia que ejercen los padres, los profesores, los pares, o sea, el entorno, y por el efecto de los modelos de rol, o sea, de referentes importantes para la toma de decisiones con los que los estudiantes se identifican a la hora de escoger. Y por último, a nivel de las reglas, las limitaciones y los incentivos que operan en el entorno. Puede ser en el sistema educacional, digamos, puede ser en el mercado laboral, pero más generante a nivel de los incentivos, digamos, las reglas y las definiciones culturales que existen a nivel social. Entonces lo que nosotros quisimos hacer, pásame Fran, por favor, fue mirar el proceso de elección de especialidad. Dijimos ya, las mujeres y hombres se distribuyen por igual entre educación científica y educación técnica, pero dentro de la educación técnica, las mujeres escogen sistemáticamente estas especialidades que tienen muy bajos retornos en el mercado laboral. O sea, incluso estas mujeres, si es que no pensaban en seguir estudiando, digamos, si es que terminan su educación en el nivel técnico, hubiera sido más rentable desde el punto de vista económico haber seguido una educación media científica humanista. Ahí los retornos ahí son un 17% más elevados que respecto a la educación técnica. Entonces, ¿por qué las mujeres escogen dentro de la educación técnica estos sectores de tan bajos retornos? Y ahí planteamos una serie de hipótesis que fue lo que quisimos probar después. Primero, que hombres y mujeres internalizan desde muy temprana edad
distintos valores y preferencias asociados a su género, y que estos valores y preferencias se expresan, digamos, como vocaciones que quedan plasmados en la elección de su especialidad. Una segunda hipótesis fue que el efecto de los modelos de rol y la influencia de los padres, profesores y pares pueden afectar negativamente la elección de especialidades donde predomina el sexo contrario, o sea, en este caso, mujeres, por ejemplo, escogiendo especialidades del sector industrial. Y por último, planteamos como hipótesis que la elección de especialidad los estudiantes internalizan como variable, aunque no necesariamente de manera explícita, las posibles discriminaciones que ellos podrían sufrir a lo largo de su vida de escoger especialidades propias del sexo opuesto. Pasa, Fran, por favor. Entonces, para probar todas estas hipótesis, propusimos una doble entrada metodológica. Propusimos hacer un estudio cualitativo para indagar en el proceso mismo de elección de especialidad. O sea, nosotros quisimos entender cómo es que los estudiantes escogen. Y una segunda entrada donde quisimos como descomponer y analizar cuál es el origen de las brechas salariales que existen entre los egresados de la educación media técnico-profesional según su género. Lo que yo les voy a presentar hoy día es el estudio cualitativo, y el estudio cuantitativo es un paper que esperamos publicar prontamente y presentarle cuando eso ocurra. Entonces, metodológicamente lo que hicimos en este estudio cualitativo fueron entrevistas. Entrevistamos estudiantes, entrevistamos apoderados y entrevistamos a directivos de liceos técnico-profesionales. Y lo choro, lo original, digamos, de la técnica de este estudio fue que entrevistamos a estudiantes, tanto que estaban en especialidades como típicas de su género, o sea, donde su género era mayoritario, como estudiantes que estaban en especialidades donde predominaba el género contrario. Entonces, por ejemplo, entrevistamos a mujeres en educación de párvulo, que es una especialidad donde predominan las mujeres, pero también entrevistamos a mujeres, por ejemplo, en mecánica o en electrónica, que son especialidades donde predominan los hombres, y viceversa. Estudiamos a hombres en mecánica y estudiamos a hombres, por ejemplo, en enfermería, que es una especialidad típicamente femenina. Entonces, la idea era entender cómo toman las decisiones y qué habría o qué explicaría que ciertos estudiantes se inclinan o se deciden a seguir, digamos, especialidades que son propias del género contrario. Pasa, Fran, por favor. Lo mismo con los apoderados. Entrevistamos a apoderados de estudiantes que estaban en especialidades propias de su género, y estudiamos a apoderados que estaban estudiando, digamos, especialidades donde predomina el género contrario. Y entrevistamos a directivos de liceo que tenían que tener la condición de ofrecer los dos tipos de especialidad. O sea, eran todas estas entrevistas se realizaron en el liceo donde los estudiantes tenían la opción de escoger los dos tipos de especialidades. Entonces no había una restricción, digamos, institucional a la elección de especialidad, sino que ellos teniendo la chance de escoger cualquiera de las especialidades de los dos, típicas de los dos géneros, digamos, se escogían una u otra. Pasa, Fran, por favor. Entonces, en términos de resultados, lo primero que vimos fue que la elección por el liceo y la modalidad técnico-profesional es una elección que depende casi exclusivamente de los padres. En la mayoría de los casos son ellos los que escogen el liceo donde van a estudiar los hijos, elección que por lo general tiene que ver con su propia experiencia, o sea, ellos escogen basándose en lo que fue su propia educación. Es una elección que tiene como referente normalmente la experiencia de algún familiar o de alguna cercano, por ejemplo, un vecino que estudia ahí, un amigo que estudia ahí. Tiene que ver con la reputación del colegio, en este colegio estudian los buenos, en este colegio estudian los malos. Y también tiene mucho que ver con el tema de la cercanía. Los padres, en el fondo, a la hora de escoger, tienden a guiarse o a restringirse a los liceos que tienen cerca. Y eso pone una primera gran restricción a la elección de especialidad, porque en el fondo, una vez dentro del liceo, los estudiantes tienden a limitarse a escoger entre las especialidades que ese liceo ofrece. Y en el caso de las mujeres, la limitación es adicional, porque lo que nosotros vimos en las entrevistas es que los padres son más reticentes a dejar que las mujeres se alejen de la casa en busca de un liceo que pudiera estar ofreciendo una especialidad que fuera de su preferencia y que no estuviera disponible en los liceos cercanos. En cambio, en el caso de los hombres hay una mayor permisividad para permitirles a ellos alejarse y desplazarse por la ciudad en busca de esa especialidad. Una segunda resultado que nosotros vimos es que la educación técnico-profesional es concebida como un seguro en un contexto en que el futuro se ve como muy incierto. O sea, estamos
de nuevo estamos hablando de familias que pertenecen a los primeros quintiles de ingreso, donde hay mucha incertidumbre respecto de las posibilidades de poder educarse en el futuro, o sea, de poder seguir estudios superiores, digamos. Entonces, en ese contexto, la educación media técnico profesional es un seguro, o sea, pase lo que pase, el alumno va a poder, tiene su cartón de técnico, digamos, y va a poder encontrar un trabajo en ese rubro. Y en ese sentido, la educación técnica se opone a la educación medio científico-humanista, que es percibida como salir sin nada, digamos. Ahora, en esta idea del seguro es súper interesante ver que ya hay una definición por género, digamos, de lo que es el seguro, porque mientras que en el caso de los hombres se piensa este seguro como tú en el día de mañana vas a tener que mantener una familia y esto te lo va a permitir. En el caso de las mujeres, en muchas entrevistas salía la idea como quisimos que nuestra hija estudiara en la educación técnica, porque así si es que su marido la deja, o si es que se embaraza, tiene un embarazo adolescente o un embarazo fuera del matrimonio, si es que se separa y el marido no responde, ella va a poder tener este cartón que le va a permitir sobrevivir. Entonces, en el caso del hombre, se concibe más la idea del seguro como esto, la educación técnico-profesional es un piso para desde ahí proyectarte laboralmente o educacionalmente en el nivel terciario. Y en el caso de las mujeres era mucho más la idea del desde, es como un salvavidas que en el peor de los casos te va a permitir sobrevivir. Y por último, lo que vimos en relación a la educación media técnico-profesional respecto de la científico-humanista es que los estudiantes valoran mucho la educación media técnico-profesional por ser práctica, o sea, ellos dicen, muchos de ellos decían, yo estaba demotivado, no me gustaban los estudios, no me iba bien en las clases, pero la educación técnica es mucho más práctica, gracias a eso que no abandoné el colegio, o sea, hay siempre un riesgo de deserción en los grupos, en estos grupos de ingreso, que la educación técnica, y la educación técnica actúa como una protección contra la deserción, y de hecho los datos cuantitativos lo muestran, la deserción escolar en la educación media técnica profesional es mucho menor que la deserción entre los estudiantes de la educación media científico-humanista. Pasa a Fran. Ahora, respecto de la elección de especialidad, lo anterior era sobre la elección de la modalidad técnico-profesional. Sobre la elección de especialidad, lo que vimos en general es que la elección se toma con muy poca o muy errada información respecto de cuáles son los retornos en el mercado laboral. O sea, realmente no se habla acá de una búsqueda, digamos, de especialidades con mejor empleabilidad o mejores ingresos, sino que al parecer son otras las consideraciones que se toman a la hora de escoger. Y en particular está el tema de la vocación. Se le da mucha importancia a la vocación, dicen escoger lo que más le gusta y aquello para lo que tienen más habilidades. Ahora, lo que nosotros vimos es que en esta definición de qué es lo que más me gusta y cuáles son las habilidades que yo más tengo, hay claramente una definición estereotipada según de género, digamos, de qué es eso para lo que son buenas las mujeres y qué es eso para lo que son buenos los hombres. Tiende a haber una definición de las mujeres son mucho mejores o tienen mucho más mejores habilidades, como la empatía, como digamos en habilidades blandas. En cambio los hombres se dice son mucho más brutos, son mejores para las matemáticas, tienen más fuerza. Entonces hay una definición de lo que son las vocaciones que digamos como investigador uno puede dudar, digamos, de lo que el entrevistado dice, pero uno tiende como a ver una representación muy tradicional de lo que son los roles de género expresados en estas vocaciones y estas preferencias que se cristalizan en la elección de especialidades, pero uno queda con la duda realmente de cuánto de esto responde a una adecuación a lo que socialmente se espera como preferencia, como vocación de cada uno de los géneros, y cuánto de esto realmente corresponde como a preferencias así innatas. La sospecha, digamos, radica en el hecho que no hay por qué pensar que hombres y mujeres nacen diferentes en estos ámbitos, que las mujeres nacen todas con más empatía y los hombres nacen todos más brutos. O sea, uno tiende a pensar que hay una construcción social detrás de estas definiciones de qué es la vocación y qué es lo que son las preferencias. A partir de esto, entonces, surge la idea clave, digamos, que es que existen especialidades de hombres y especialidades de mujeres, que se adecuarían mejor a las habilidades y a las preferencias de cada uno. Y entonces, a partir de esa idea, y todos se hablan así, o sea, hay especialidades de hombres y de mujeres, a partir de esa idea es que uno puede afirmar que la elección de especialidad deja de ser independiente o neutral al género,
y pasa a constituir también o una afirmación o una negación de estos estereotipos de género. O sea, ¿qué hay detrás de la mujer que decide estudiar mecánica, por ejemplo, en términos de su approach a estas definiciones tradicionales de los géneros? Pasa... Ah, ya pasaste. No, está bien, quédate. Un tercer ámbito entonces que nosotros vimos en relación a nuestras hipótesis fue la importancia de los modelos de rol y el efecto de los pares. Y lo que aquí vamos es que efectivamente a partir de esta definición de especialidades de hombres y mujeres, los padres tienden a desincentivar, los padres que normalmente tienen una definición de los géneros mucho más conservadora de lo que son las definiciones de las nuevas generaciones, los padres tienden a desincentivar la elección de especialidades cruzadas entre sus hijos, y especialmente la elección de especialidades cruzadas en el caso de las mujeres. Porque los padres se anticipan, o sea, los padres creen que esas no son especialidades de mujeres, que las mujeres no tienen lo que se necesita para estar en esas especialidades, que lo van a pasar mal, que no están hechas para eso, o sea, hay muchas consideraciones de ese tipo. Y además hay un tema con modelos de rol, que estas muchas veces son familias donde la mujer no trabaja y está dedicada a los trabajos no remunerados dentro del hogar. Entonces las carreras del sector técnico, digamos, se adecúan mejor al que es el cumplimiento de esos roles que las carreras, por ejemplo, en el área industrial. Entonces hay una identificación ahí de las estudiantes mujeres con sus madres que puede tender a favorecer la elección de especialidades en este ámbito. Y hay también un efecto pares bueno, el modelo de rol también está en los profesores, la mayoría de las profesoras de las especialidades técnicas son mujeres, la mayoría de los profesores de las especialidades industriales son hombres, y hay un efecto pares porque la mayoría de los estudiantes en las especialidades femeninas son mujeres, en las especialidades masculinas son hombres, entonces los estudiantes tienden a ir ahí donde hay una mayoría de estudiantes de su mismo sexo, porque ahí están sus amigos, porque ahí se sienten más aceptados, menos juzgados, etc. Entonces hay ahí una especie de círculo vicioso porque si uno quisiera revertir eso tendría que lograr generar una especie de masa crítica de estudiantes del otro sexo, digamos, en estas especialidades para fomentar la elección de estas especialidades por parte justamente de los estudiantes del sexo que es minoritario, pero es muy difícil alcanzar esa masa crítica por efecto del efecto pares y de los modelos de rol. Entonces lo que nosotros vimos finalmente es que la elección de especialidades típicamente masculinas, en el caso de las mujeres, se percibe como un desafío a los roles tradicionales de género. Entonces las mujeres que escogen este tipo de especialidad justifican su elección en base a una reafirmación de una postura de género que poco tiene que ver, digamos, con la rentabilidad económica de la especialidad o incluso con esta idea de la vocación. O sea, el tipo de justificación que dan los estudiantes en estas especialidades es: yo quería demostrar que me la podía, yo no quise que nadie me pusiera límites a lo que yo podía hacer. Entonces hay una reafirmación respecto de una identidad de género que es rupturista de las concepciones más tradicionales, pero que a la vez les dificulta mucho a ellas visualizar una trayectoria en el largo plazo en este carril, digamos. O sea, volviendo a lo que mostraba Shorday de la importancia de las trayectorias, las mujeres que escogen especialidades típicamente masculinas, digamos, tienen muchas dificultades para visualizar una vida en este carril. Muchas veces lo ven más como una cosa de corto plazo, pero esperan en el largo plazo, una vez que entren a trabajar o que prosigan sus estudios en la educación superior, sí volver, digamos, a un rubro más propio de su género, digamos, y dejar de lado esta mirada como más rupturista de los roles de género que adoptan durante la educación media. Y por último, pasa nomás, Fran. Y por último, respecto de la discriminación y cómo el rol que esta juega, lo que nosotros vimos es que efectivamente, si bien existe poca conciencia acerca del tema de los retornos económicos o las brechas salariales por género, sí hay mucha conciencia, no siempre explícita, respecto de la prevalencia de prácticas discriminatorias de las que podrían ser objeto los estudiantes de escoger especialidades típicas del sexo contrario. Por otro lado, si bien sienten que el liceo es un espacio como protegido para la elección de estas especialidades contrarias, por la influencia de sus profesores o de sus pares, sienten que la vida real es mucho más hostil a este tipo de elecciones y, como les decía, tienden a echar un pie atrás cuando se trata de visualizar o trayectorias a futuro. Pasa, Fran.
Entonces, para terminar, quise poner esta imagen, no, la anterior, por favor, esa. Esta es una foto tomada durante la feria de especialidades en uno de los liceos donde hicimos el estudio. Acá se ve la feria de especialidades cuando se presentan las especialidades a los estudiantes que van a escoger ese año. El cartel, digamos, de técnico en enfermería es una silueta de mujer y el cartel de técnico en electricidad es una silueta de hombre. Entonces esta foto creo que lo resume todo, porque nunca ningún entrevistado dijo a mí me presionaron por escoger una especialidad o a mí no me dejaron escoger lo que yo quería. Todos señalan que fueron elecciones libres, pero la verdad es que son elecciones que se dan en un contexto de muchas microprácticas de este tipo que reproducen los estereotipos tradicionales de género que orientan las elecciones en ese sentido, y respecto de los cuales es muy difícil, digamos, tomar distancia y evaluar críticamente. Entonces, con esto nosotros las hipótesis de trabajo que teníamos más o menos, digamos, pareciera ser que están bien orientadas en el sentido que la elección efectivamente involucra expectativas de los estudiantes, influencia de profesores, pares y restricciones, digamos, del entorno, y que todas estos factores, digamos, confluyen hacia motivar a los estudiantes a tomar decisiones adecuadas a los roles tradicionales de género, incluso en desmedro de sus proyecciones futuras, proyecciones económicas y laborales a futuro. Ya. Eso. Muchas gracias, Leonora. Qué interesante. Acá se empezaron a ver temas comunes, por ejemplo, el efecto positivo en deserción de la educación técnica, que es común a lo que nos presentó Chartey para el caso de Estados Unidos. Y una pregunta que empieza a surgir es qué pasa si es que las niñas están eligiendo, las movemos a elegir especialidades más típicamente masculinas, ¿se va a seguir notando ese efecto positivo en bajar la deserción o vamos a tener una tensión en ese aspecto? Y también otro tema que empieza a surgir es si será necesaria tal vez una intervención en padres para motivar a que estos estudiantes empiecen a elegir estas especialidades más cruzadas. Bueno, dejo entonces a María Olivia Recart, que nos va a comentar sobre estas presentaciones. Adelante. Muchas gracias. I'm not sure how to pronounce your names. Is it Shade? Is it Sade? Están traduciendo. Sorry, it's Charday. Charday, okay. Thanks for the presentation. I'm going to switch back to Spanish. Just wanted to know how to say your name. Súper interesante lo que presentó Charday, porque nos presenta una visión mucho más macro de la posibilidad de políticas públicas en enseñanza media, técnico, profesional y un poquito el Community College en Estados Unidos. Y el estudio del honor y espacio público nos abre porque uno es de la perspectiva mucho más económica y la otra es mucho más sociológica, y creo que se da una mezcla que entre las dos, yo voy a sacar voy a poner cuatro temas que son como un híbrido de los dos. Bueno, yo ahora soy rectora de la Universidad Santo Tomás, pero para los que no saben, la Universidad Santo Tomás, el Grupo Santo Tomás, tiene un centro de formación técnica que está acreditado por 5 años, que está en gratuidad. Tiene un instituto profesional que está acreditado por 5 años, entramos a gratuidad el próximo año con el instituto profesional, y está la universidad que está acreditada por 4 años y que entra a gratuidad el próximo año. Es decir, nosotros el año 2022 vamos a tener 3 instituciones que son escalonadas en el sistema, las 3 en gratuidad, y que en promedio, para no poner cifras, para darle un perfil y desde dónde voy a hablar, en promedio tienen entre un 65 a un 75% de estudiantes que son primera generación, ya sea en CFT, IP o universidad, que es muy importante. Nosotros tenemos sedes desde Arica a Punta Arenas, eso hace también que tengamos una representatividad regional muy grande, y desde donde les voy a hablar es un poco desde aquellos puntos comunes que
yo observo en la realidad que me ha tocado estudiar en mi trayectoria, pero además con los dos estudios. Entonces, el primero es que la relación entre la enseñanza media y la formación de educación superior, ya sea formación técnica, ya sea licenciaturas o profesionales, es extremadamente importante y determinante para el bienestar de las sociedades, y es una cosa que está muy poco analizada por las complejidades que presentan estos dos mundos como silos separados. La educación K12 o la educación media es vista como un sector, y la educación superior es vista como otro sector. Y estos dos silos no se comunican. Es muy raro que se comuniquen. Cuando uno se enfrenta o se junta con gente que te dice, no, tenemos un programa de que vamos a los colegios, todas las universidades van, los centros de formación técnica, claro, vamos. Pero nos preocupamos del currículum, entendemos las brechas que traen los estudiantes, nos preocupamos de que esas brechas se cierren antes de que lleguen a la educación superior, no a nivel masivo. Y ahí hay una tremenda pregunta. Por lo tanto, este enlace entre la enseñanza media, ya sea científico humanista o técnico profesional, y el mundo de la educación superior, es fundamental y está abandonado desde el punto de vista de las políticas públicas y los incentivos. El segundo tema, y es que la enseñanza media técnico-profesional debe ser más pertinente. Hoy día, como lo muestra en la foto final del honor, o sea, cuando tú miras esos afiches que son como de la década del 70, tú te preguntas efectivamente qué es lo que le están enseñando a estos estudiantes cuando la concepción del marketing para atraer es esa. Entonces tú dices, estamos en un paradigma de hace 40 años atrás probablemente. Tiene que ser más pertinente localmente. Las ofertas de carreras tienen que ser carreras pertinentes donde haya empleo o donde vayan a haber industrias donde se desarrollen más, ¿no es cierto? Tiene que ser mucho más relacionada con la industria, porque, y voy a contar desde donde de nuevo, donde estamos nosotros, en el Centro de Formación Técnica, nosotros obviamente tenemos convenios con liceos técnicos profesionales que le permiten a los estudiantes que estudian ciertas carreras reconocer ramos. Entonces hay una suerte de reconocimiento de aprendizajes previos. Y ese reconocimiento de aprendizajes previos requiere que nosotros, como Centro de Formación Técnica, entendamos el currículum, el nivel del currículum y el nivel de desarrollo de las competencias necesarias para acreditar que la persona cumple con un cierto perfil y puede avanzar más rápido. No se da. No se da porque el cumplimiento al estándar de competencias que se necesita se da muy pocas veces. Y es muy heterogéneo, no es consistente. Y por lo tanto ahí también, en el mundo de las competencias, el tener, ¿no es cierto?, no sé cómo se llama esto, pero hay un nombre, esta cosa de las competencias, como el registro de las competencias y las habilidades y cómo se estandarizan para ver cómo se miden, para que todos tengamos claro que hay un estándar, no existe. Depende del profesor, si el profesor tiene más experiencia en la industria, si no, los alumnos llegan más o menos preparados, etc. Me gustó mucho lo que dijo Yader, que en el fondo es cuando hizo la imagen de un tren. Nosotros tenemos la visualización de la educación como si fuera un tren. Yo lo veo como si fuera un tren, pero en que tú te puedes bajar en estaciones y quedarte meses, años, y te bajas en una estación y te quedas a vivir en un pueblito. Y cuando quieres volver a tomar el tren, pescas tus maletas, vas al andén, te subes al tren de nuevo. Y te vas subiendo y bajando como un hop-on, hop-off, un bus esto de turismo, en este tren, y te vas cambiando de carros. La educación hoy día está concebida como si fuera un tren en un viaje cerrado y tú vas de principio a fin y si no lo logras, no lo haces. Y todo lo que se entiende como dropouts son salvables si esto fuera un tren en el que la persona pudiera bajarse en un andén y irse a vivir a un pueblito de Rusia 5 años y volver a subirse al tren y irse a un pueblito en África y volver a subirse al tren y recorrer con sus credenciales laborales haciendo avances de acuerdo a sus intereses, que en esta arquitectura que nos mostró Yader también puede cambiar, porque lo vemos mucho. Una persona que
que estudia para asistente de párvulo, que trabaja como asistente de párvulo, y se da cuenta que no, que lo que le gusta es el trabajo social. Y puede entrar a estudiar un instituto profesional, trabajo social. Y puede subirse a este tren entrando ahí y después se da cuenta que no, que en realidad le gustaba la sociología. Se puede bajar del tren y puede trabajar de asistente social y puede hacer un montón de cosas y volver. Y termina su vida con un stock de competencias y una apertura que es mucho más amplia. Entonces yo creo que los reconocimientos de los aprendizajes previos, en los estándares de competencia y las microcredenciales, en ese mundo del tren que tú te subes y te bajas, y que puede ser elíptico, puede ser que tú rondes frente a una sola cosa, puede ser largo, son necesarias para poder hacerlo. El tercer tema que quiero hablar es el tema del género. Bueno, contundente focus de el honor y espacio público muestran la forma en la que se selecciona, la falta de roles y cómo la inconsciencia de nuestro modelo, y voy a usar la palabra patriarcal, nos lleva a que la gente no salga de la caja porque es demasiado el costo para una mujer a los 15 años tener que enfrentarse con los contextos a los cuales está expuesta para decir quiero ser mecánica, y para después, que en mi cuarto punto, enfrentarse a un mercado laboral que es adverso. Y el mercado laboral adverso se da porque existe segregación en los lugares de trabajo. Cuando llega una mujer a un taller mecánico, no, es lesbiana, le hacen la guerra, no la invitan a los carretes, no le dan los trabajos pesados. Cuando ella va a mover, a mí me ha tocado mover un neumático y llegan 3 hombres a tratar de ayudarla porque no se la puede, y se genera en el mundo chico del microcosmo una segregación. Existe además la falta de redes de mujeres. Nosotros hicimos con Pilar Romaguera, que es la rectora de la UDLA, un estudio súper interesante con las egresadas de la Universidad de Santo Tomás y la UDLA, con 3.000 encuestas, para ver cuáles eran los temas de carencia y bueno, la discriminación en el mundo laboral, el sexismo, el machismo y la falta de redes para poder moverse. Las mujeres están mucho más concentradas en cuidado de hijos, cuidado de un adulto mayor, y por lo tanto no tienen este esfuerzo que tienen los hombres, que en sus etapas más productivas o más formativas, lo que hacen es que generar redes que les ayudan a ellos a moverse de pega en pega. Y el tercer tema y último tema del mercado laboral es que yo creo que el mercado laboral no está preparado, o podría ser al revés, está preparado cada vez más, pero sigue siendo insuficiente para reconocer las etapas de las mujeres en su vida productiva. Y lo voy a poner en el caso de las académicas, en el cual una mujer que es académica y que quiere hacer carrera y que quiere tenure o que quiere, ¿no es cierto?, pasar de la categoría asistente a titular y que está en edad fértil, siempre va a tener, ¿no es cierto?, un espacio mucho menos o un techo mucho más bajo que un hombre que se puede dedicar a esto 100% y que no tiene la crianza entre medio, porque a pesar de que uno diga la crianza es de a dos, el peso de las crianzas, de los cuidados de los padres o de un adulto mayor o de alguien, pesa mucho más, como lo hemos visto en los estudios de comunidad mujer, sobre las mujeres que sobre los hombres. Así que esos 4 puntos creo que son los centrales y me parece fascinante el tema, que necesita de mucha más investigación y muy buenos estudios los 2 presentados. Gracias, Valentina. Muchas gracias. Dejamos finalmente a nuestra última comentarista, María Paula Sevilla, y después pasamos a una sección de preguntas. Adelante, María. Hola, buenas tardes a todos. Buenos días aún. Muchas gracias, Valentina, por la presentación. Ha sido muy interesante participar en este seminario, tener una mirada internacional desde Chardin, escuchar nuevamente a Eleonora y ver la riqueza del estudio. Yo creo que, Eleonora, tu estudio fue uno de los primeros que se hizo en ese ámbito, y la verdad es que se hizo en un momento donde fue antes de la revolución,
es antes del 2016, cuando este tema empezó a estar en boga, antes del 2017, me parece que empezamos antes. Sí, fue el movimiento feminista. Entonces, yo creo de que se anticipó y vio esto desde mucho antes. Y bueno, Malala, si María Olivia nos trae toda su experiencia acumulada en todos sus años de formación, y trabajo, lo que yo voy a hacer, y me voy a apoyar aquí en una diapositiva, quizás va a tener más información de la que yo voy a resaltar, pero lo que quiero es complementar aquello que Eleonora y Chardain han dicho, y lo voy a hacer desde la agenda de investigación que también vengo desarrollando en la problemática de género en la educación técnica. Y Eleonora puso el punto en la elección de la especialidad. Yo pongo el punto un paso más allá, que es la experiencia después de la elección de la especialidad en la enseñanza media técnico profesional. Así que les voy a compartir esta presentación. Me avisan si es que estamos ok. ¿Sí? Sí, se ve bien. Ya. Bueno, entonces, como les dije, la idea es complementar este seminario con los aportes de la agenda de investigación que vengo desarrollando hace un tiempo atrás. Acá, muy breve, ustedes han hablado de las brechas salariales, y muchas veces estas brechas se explican por la elección, por las elecciones diferenciadas que hay entre tipo de carrera, y acá simplemente poner el punto de que esta elección diferenciada por género es mucho más evidente y acentuada en la educación técnico-profesional que en la educación universitaria. En la educación universitaria, gran parte de las carreras tienen una composición mixta, en cambio en la educación técnica estas carreras son más bien la minoría, y tenemos carreras masculinizadas o carreras feminizadas, como muy bien lo ha dicho Eleonora. Este es un gráfico que es similar al que mostró Eleonora, pero que desagrega por los distintos sectores de especialidad de la educación técnica, y también vemos la magnitud de los sectores, ¿no es cierto? Entonces hay algunos sectores que sí que concentran más, y acá vemos que en la enseñanza media técnica profesional hay un grupo de carreras que son feminizadas y otro grupo que son carreras masculinizadas. Y dentro de este grupo de carreras masculinizadas, una carrera que ha avanzado y que hoy día, pues, si podemos decir que ya es una carrera mixta, al menos en la enseñanza media técnico profesional, es las que están asociadas a la minería. Sin embargo, si ustedes se fijan, ese 40% de mujeres no logra impactar en el total de la matrícula TP en este grupo de carreras, porque su matrícula es muy marginal en relación a las otras especialidades. Este es un gráfico que simplemente une los niveles salariales y la concentración de mujeres en ciertas especialidades, y da cuenta de que precisamente las especialidades donde las mujeres están concentradas tienen menores salarios, y aquellas donde las mujeres están subrepresentadas tienen mayores salarios, ¿sí? Entonces esto no es aleatorio, el género también está asociado a la proyección y a la rentabilidad de estas carreras, como lo hemos dicho a lo largo de este seminario. Y con esta diapositiva quiero decir de que el problema, al menos en la enseñanza media, no está solamente en la elección de la especialidad, sino también en la persistencia. Fíjense, este gráfico tiene algunas especialidades seleccionadas y da cuenta del porcentaje de estudiantes, hombres y mujeres, que habiendo egresado de este tipo de especialidades, continúan estudios en la educación superior. ¿Y qué porcentaje siguen carreras similares? Fíjense, por ejemplo, en las especialidades de metalmecánica, del 100% de estudiantes hombres que continúan en la educación superior, el 84% sigue carreras relacionadas. ¿Y cuáles son las carreras relacionadas? Aquellas asociadas a las áreas STEM, las ingenierías. En el caso de las mujeres, las pocas mujeres que entraron a estas especialidades y continúan estudios superiores, solamente lo hace 1 de cada 3. Entonces, fíjense cómo, cómo uno va viendo que las brechas no solamente se producen en el acceso, sino en el paso siguiente. Y acá es lo que Chardain nos ha contado un poco del pathway, de las transiciones, de los caminos. Es verdad, esto no es lineal, pero en la educación media, la educación técnica media profesional,
es particularmente virtuosa cuando los estudiantes siguen en su misma línea de estudio, cuando lo hacen en estas áreas. Y acá hay un potencial que se está perdiendo para el caso de las mujeres. Acá, solamente resumir, acá lo hemos hablado, Eleonora nos ha dado cuenta de distintos factores, Chardin también, y acá simplemente decir de que la baja proporción de mujeres es el resultado de factores que actúan en distintos niveles y que se refuerzan entre sí. Uno los puede organizar y puede hablar de factores individuales, contextuales y sistémicos, pero al final las mujeres tienden a elegir menos y desertar más en este tipo de carreras, y es por eso que se habla de la metáfora de la cañería rota, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Chardin esto lo ha debido ver allá, esta literatura viene desde allá, y acá decirte que hay distintos factores a nivel sistémico, están las representaciones culturales, pero también está la política pública por la cual podemos revertir. A nivel meso está el contexto familiar y el contexto escolar. El contexto escolar también es una herramienta poderosa desde la política pública. Y finalmente están las diferencias de género a nivel individual, que muchas veces son diferencias en creencias, ¿no? Entonces uno cree que puede ser menos apto, uno va formando sus intereses, pero finalmente todo está relacionado. Pero, ¿qué nos dice la investigación chilena respecto a estos factores? Y acá lo que les quiero mostrar un poco es mi agenda de investigación. Hace varios años vengo desarrollando estos temas. Hay algunas cosas de que están publicadas, otros proyectos están en ejecución, y acá la problemática la he ido siguiendo desde la enseñanza media a la educación técnica superior, también estudiar en este espacio y también en distintos momentos. Hoy día estoy ejecutando un proyecto donde pone el foco en el momento de las prácticas profesionales. María Olivia ya lo dijo, ¿no? Esa transición al mercado laboral, Eleonora también lo habló, muchas veces las estudiantes en las escuelas, pese a todo, están en un ambiente protegido, y la gran ruptura se produce cuando hacen su transición al mercado laboral, y la primera experiencia es la práctica. Y acá lo que estoy haciendo ahora es examinar ese momento de la práctica laboral. Y bueno, esa es una de las últimas investigaciones que estoy haciendo, y la segunda, que también lo hemos tocado en este tema, es el role model, ¿no? Porque cuando uno hace estas investigaciones se da cuenta que las docentes mujeres en la educación técnica profesional en estas carreras, tanto en la enseñanza media como en la educación superior, son realmente escasas. Y bueno, en esta investigación, que es un proyecto de 4 años, tengo 2 objetivos. Uno es conocer las experiencias de estas mujeres, porque estas mujeres que son docentes vinieron del sector productivo, hicieron su transición al sistema educativo y también traen una historia y también han experimentado estas discriminaciones y hoy día se paran frente a sus alumnos, se paran frente a sus estudiantes. Entonces el primer objetivo es ver esas experiencias de vida de las mujeres y luego estudiar su efecto como role model, ¿no? Su efecto tanto en la elección de especialidad, en la persistencia en la educación superior de sus estudiantes, ver si el tener el role model de una mujer les afecta, también y también en factores socioemocionales, ¿no? Como la efectividad, la motivación. Bueno, Valentina ha estudiado todo eso, el sesgo, y ella también nos puede contar, pero es traerlo a la educación técnica, porque muchas veces pasa, y acá Chardin, a ti te ha debido tocar, o sea, esta literatura se ha desarrollado de manera masiva para ambientes académicos. Entonces, nosotros sabemos mucho de lo que pasa esto en la universidad, en la educación general, y en la educación técnica hay muy poca investigación, y uno lo que tiende es a traer esos marcos teóricos, analizarlo, y en general uno saca conclusiones que pueden ser muy similares. Y acá lo que les quiero contar, no voy a seguir con el resto, quizás yo creo de que voy a quedarme en esta conversación, es dar cuenta de las diferencias. Al momento de investigar el momento de la práctica profesional, una de las cosas que resulta más evidente y que puede tensionar estas trayectorias es el tema de la fuerza física. Ya María Olivia dijo, cuando hay que cambiar una rueda, aparecen 4 hombres para querer ayudar, pero en la experiencia de la práctica profesional,
lo que se produce es que hay una deslegitimización de los saberes, de las habilidades con las cuales las mujeres llegan a la empresa. Y el tema de la fuerza física viene a acentuar todo eso. Y este tema surge aun cuando en la empresa no se requiera la fuerza física porque hay ciertos procesos que se han automatizado. Y también cuando sea solamente para tareas específicas. Esto, de entrada, a las mujeres en la educación técnica profesional las mata en la empresa, ¿sí? Y hay mucho hay mucho más bien de mito y bueno, entonces eso es uno de los aspectos con los cuales tienen que lidiar. Y el tema de la fuerza física también uno puede y también está íntimamente relacionado el tema de la suciedad, decirlo, porque muchas veces la educación técnica suele asociarse al taller sucio, al taller rudo, y eso también juega en contra, y juega en contra a sus padres. O sea, muchas veces también los padres asimilan ese contexto de la educación técnica y por lo tanto impiden que sus niñitas puedan manifestar sus intereses o puedan materializar su vocación para ir a esos espacios. Y acá de cierta manera, no sé cuánto puede pasar en Estados Unidos, pero aquí en Chile todavía asociamos la educación técnica a esos espacios. Y la educación técnica entonces necesita tener un outfit de imagen, necesita de cierta manera, como lo dijo María Olivia también, estar más cerca del sector productivo, el sector productivo, algunas industrias están hoy día en la industria 4.0, están en la automatización. Entonces, en la medida que la educación técnica se asemeje, sea pertinente, esta imagen asociada a la sociedad, al trabajo físico, a la fuerza, yo creo que puede ir atenuándose. Entonces, yo creo de que también esta modernización de la educación técnica puede llevar con muchos otros factores a disminuir estas brechas, ¿no? Porque viene desde los padres. Luego, otro punto importante en la educación técnica es que en las prácticas profesionales pasa de que las prácticas profesionales, como lo sabemos, tienen una temporalidad acotada. Sabemos que las estudiantes en práctica van a estar entre 2 o 3 meses en la empresa, no van a estar más tiempo. En general, en la enseñanza media técnico profesional, las estudiantes van a empresas pequeñas, van a empresas que no se rigen por la norma ISO, por códigos internacionales, no van a las grandes mineras. Ahí está reservado en general para las estudiantes de la educación superior técnico profesional. Entonces van a empresas pequeñas y las empresas pequeñas tienden a recibirlas. Ellas no se quedan sin práctica profesional. Acá los liceos técnicos se están moviendo muy bien. Los liceos están colaborando a sus estudiantes para que puedan insertarse en la práctica laboral, pero cuando llegan a la empresa de cierta manera, dado que es una visita temporal, o sea, el estudiante tiene la imagen de una visita, entonces no se sienten lo suficientemente comprometidos para remover sus marcos normativos, sus marcos organizacionales, que hagan de que esa estadía en la empresa sea más acogedora. ¿Sí? Entonces, lo que estoy encontrando en las investigaciones pasa eso. Entonces, no existe ese compromiso, la empresa sigue tal cual está, y acá la que se tiene que adaptar al momento de la práctica profesional es la estudiante mujer. Se abre camino, mueve, resiste, logra un espacio, se va y llega otro estudiante a la empresa y todo de nuevo. La empresa sigue igual. Entonces, todas las estudiantes que uno entrevista, de cierta manera dicen, no, es que yo abrí camino. Yo estuve ahí, yo marqué la diferencia. Es que la empresa es la que está así. Son empresas en estos rubros que son que están generizadas, están marcadas por el género. Entonces, hay una estructura que de cierta manera condiciona la manera en la cual las mujeres pueden desplegar sus estrategias. Y esas estrategias que las mujeres están desplegando en las empresas, algunas son de resistencia, otras se acomodan dependiendo de las situaciones que van experimentando, van y las desgastan. Y cuando están en la educación técnica superior, y acá es lo que hemos encontrado, pasa de que
estando en la educación técnica superior, no pueden resistir, porque de cierta manera ellas ven de que esta práctica profesional se puede convertir en su gran oportunidad de inserción laboral. ¿Qué hacen entonces las estudiantes mujeres en la práctica? Apechugan, como se dice acá, bajan el moño, se adaptan, y hay situaciones de acoso sexual también de que están sucediendo, pero las empresas tienden a disfrazarlas como lógicas naturales de la empresa, y las estudiantes, ante el temor de no pasar como problemáticas, tienden también a minimizarlas. Y en ese proceso de práctica profesional, hoy en día nuestras estudiantes de la educación técnica profesional están solas. Su institución educativa no está presente, no hay un acompañamiento a la práctica profesional. Nosotros sabemos de que la práctica profesional no tiene monitoreo, no podemos dar garantía de que sean prácticas efectivas, ya sea para estudiantes, hombres y mujeres, pero para mujeres es aún más fuerte, porque pasa todo eso, y no hay una institución de que está acompañando este proceso formativo. Las estudiantes despliegan miles de estrategias y se desgastan. Y en la educación técnica superior se produce un replanteamiento de sus trayectorias. Muchas egresadas de la educación técnica de nivel superior, no estábamos hablando de la educación media, donde sabemos que hay otra etapa de estudio, están replanteándose sus trayectorias. Bueno, esto es lo que hemos encontrado en el estudio cualitativo. Hicimos 40 entrevistas y hoy día estamos finalizando la etapa cuantitativa de este estudio, donde hicimos una encuesta a todas las tituladas. Ahora tenemos aproximadamente una muestra de 1.200 tituladas mujeres y hombres de la educación técnica superior, para ver si estos hallazgos que encontramos en la fase cualitativa de cierta manera van y se extienden. Entonces, con esto quiero complementar, voy más allá de la elección. Pasé muy rápido como por la experiencia, hay muchos puntos, esta presentación es más larga, pero yo creo de que acá la idea es reforzar y dar cuenta e invitar a la reflexión, ¿no? Entonces acá las mujeres no lo pueden hacer solas, necesitan el soporte, y el soporte no es solamente mientras están en su institución educativa, sino también en el momento de la práctica profesional. Para eso también, o sea, para eso es altamente relevante la política pública también. Y acá lo más importante y el honor acá y todos, y también Valentina, o sea, todos los que están investigando en este tema, estamos produciendo evidencia empírica, porque ¿qué pasa acá? No sé, Chardin, esto pasó en Estados Unidos en la década de los 90. En general, quienes investigan, quienes hacen academia, no ponen el foco en la educación técnica profesional, no es tan atractivo, no es tan glamoroso muchas veces, y sucede de que es un espacio en el sistema educativo donde va una proporción importante de estudiantes, pero que no hay evidencia. Y al momento de tomar decisiones de política educativa, al no haber evidencia, dejas de tomar decisiones y se produce el statu quo. Y eso es lo que y eso es lo que ha sucedido por muchos años con la educación técnica. La falta de evidencia nos ha llevado de cierta manera a que la educación técnica profesional, sí, al menos en la enseñanza media, sí igual. Yo creo de que un estudio que marcó la diferencia fue el estudio de Osvaldo Larrañaga del 2014, donde vio de que existía diferencias salariales. La ATP sí hace un aporte, pero lo hacía para ciertas especialidades y no para otras, pero sí la educación media técnica profesional tenía un valor en la inserción laboral de los estudiantes. Entonces acá, para finalizar, solamente decir que fue un agrado estar en este panel con quienes investigan también este tema, y bueno, acá la idea es seguir contribuyendo a la generación de evidencia empírica, de calidad, desde distintas miradas, cuantitativa, cualitativamente, para apoyar la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, y bueno, a todas por sus fascinantes presentaciones. Entramos ahora a la etapa de preguntas y respuestas. Tengo una pregunta del público y voy a hacer también preguntas, voy a hacer una serie de preguntas para después dar la palabra. Entonces, en el público, Janet le pregunta a Paola si nos puede explicar mejor la metáfora de la cañería rota
voy a hacer todas las preguntas al tiro y después darles la palabra. Entonces, bueno, Paola lo mencionó al final, este foco en educación técnica profesional, que no lo teníamos, que se relaciona mucho con lo que dijo Chardey al principio, de esta sospecha de la educación técnica de estar haciendo mucho tracking, mucha segregación, entonces que se pasa a una visión de college para todos, de universidad para todos, que esto también siento que lo vivimos en Chile con cuando entra el CAE, hay estudios que muestran que estudiantes cambian su decisión a educación universitaria en vez de educación técnica profesional, y eso tiene consecuencias negativas muchas veces para ellos, ya que la educación técnica profesional puede tener asociados efectos positivos en salario. Entonces es importante hablar de la educación técnica profesional y poner el foco ahí. Algunas ideas que saco de estas presentaciones, bueno, Leonora nos contó de estas niñas que estudian estas especialidades típicamente masculinas para romper estos modelos de rol, o sea, tienen muy asociado la idea como de romper el modelo de rol, pero no se visualizan en este carril, y Paola nos mostró también un gráfico de persistencia donde se nos reafirma esa idea. Entonces una pregunta abierta es ¿qué podemos hacer? Y otro tema que también encuentro que es muy relevante es que Malala nos dijo que la educación media técnica profesional tiene que ser más pertinente, con una relación mucho más cercana. A more realistic approach between the higher technical professional education. And also it was mentioned the idea that Chardin, these occupations about those that are high demanded by society, and how can we then unify and pertinentes y ayuden además a evitar esta segregación por género que parece ser más fuerte en este tipo de educación que no. Y deben ser libres los colegios de ofrecer cualquier especialidad o no. Entonces les dejo la palabra. La idea es que nos peleemos entre nosotras. Pueden pelearse con ustedes. Oye, yo quiero partir muy breve porque me tengo que retirar. Tengo otro panel en otro seminario. Tengo que ir a cerrar un seminario de la universidad. Pero quiero decir que el tema no es fácil cómo se vincula más con la industria, porque el tema de inversión para poder desarrollar las competencias en aspectos técnicos es crítico. Entonces, como hoy día el silo de la enseñanza media técnico profesional, porque uno podría pensar en que una persona, pongamos una mujer que tiene 14 años, entra al liceo donde sus padres quieren que estudie, pero si se forma bien, ella podría ir a hacer su TP a cualquier otro liceo donde ofrecieran la especialidad que ella quiere. Sin embargo, está obligada a quedarse en el liceo que tiene. Y ese otro liceo debiera tener convenios con centros de formación técnica para compartir infraestructura, o con escuelas de oficio. Y uno podría tener hubs de infraestructura que compartieran varios y que fuera mucho más flexible. Ese modelo es un modelo que requiere que nazcamos de nuevo, porque significa compartir y coordinar, significa gestión logística, y significa ver esto como un tren en el que uno entra y sale. Entonces yo creo que hay un desafío enorme que tiene que ver con mirar la sustentabilidad del sistema, y tiene que ver además con entender, de nuevo, que yo soy súper crítica a que la gente piense, uno puede hacer lo que uno quiera con tal de ser feliz. Este estudio con la Pilar Romaguera que hicimos mostraba que las mujeres efectivamente tienen consideraciones mucho más amplias en relación a su bienestar y su felicidad en la autopercepción de lo que estudian. Pero eso va a ir cambiando en la vida. Entonces yo estoy de acuerdo con que los salarios son una manera de mirar, pero también el deseo de surgir, el deseo de ser más, el ponerse desafíos y pasar de un instituto profesional a una universidad no se le puede negar a nadie, aunque el salario siga siendo el mismo, porque los economistas tendemos a mirar todo en términos de números.
y el intangible que no medimos, que es ese bienestar, esa autopercepción, esa sensación de logro que no está expresada en el salario, no se lo podemos quitar a nadie. Y entonces la gente no se tiene por qué quedar en el lugar donde el salario sea mejor. Se tiene que ir y quedar en el lugar donde su capacidad de desarrollo, de autodesarrollo y de autopercepción de felicidad es más grande. Así que yo creo que está abierto todo un mundo nuevo y hay mucho por estudiar, mucho. Así que a ustedes que son las jóvenes aquí, les dejo el desafío de que estudien estos temas y que saquemos de la cabeza el tema, el economicismo para analizar estas variables. A mí me encanta esta mezcla de tener estos sociólogos con economistas que mezclan los mundos y que nos muestran que aparece la palabra dignidad, aparece la palabra feminismo, aparecen las palabras, ¿no es cierto?, segregación y la palabra felicidad, que no tienen formas de medirla a menos que hagamos los qualis que nos indiquen cómo está pensando la gente. Eso, así que 1.000.000 de gracias y muchas gracias por la invitación. Y lamento tener que irme antes de tiempo. Gracias, Paola, Eleonor, Shade y Valentina. Ha sido un placer. Chao, Malala. Chao. Gracias. Yo quiero referirme si puedo, a la pregunta que hacía Valentina. O sea, efectivamente yo mostraba ahí que las estudiantes que en el nivel medio optan por escoger una especialidad típicamente masculina tienen muchas más dificultades para proyectarse en esta especialidad futuro que los estudiantes que escogen una especialidad típica de su género. Y la Paola muestra este gráfico que es un poco la cara numérica de esta misma idea, que es que los hombres persisten en esta especialidad al pasar al nivel superior, y en cambio las mujeres en su gran mayoría desertan de esto. Y retomando lo que dice la Malala, decía, uno no puede obligar, digamos, a la gente a estudiar eso que es mejor pagado solamente porque es mejor pagado. Y de hecho nosotros en este segundo estudio que les comentaba, este paper, lo que hacemos es descomponer la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres en los distintos sectores de especialidad. Y lo que vemos es que incluso las mujeres que estudian en la especialidad industrial y que terminan la especialidad industrial y que persisten en la especialidad industrial, ganan menos que los hombres. O sea, igual hay una brecha salarial que solamente se puede explicar, digamos, por género o por no observable, no tiene que ver con la experiencia, no tiene que ver con el rendimiento educativo, es una brecha que solamente tiene su origen en elementos no observables que pueden atribuirse a los sesgos de género, digamos. Entonces, como obviamente la política acá no puede ser hagamos que todas las mujeres estudien mecánica, porque no hay un mercado laboral que esté preparado para recibir mujeres mecánicas, incluso asumiendo que eso es lo que ellas quieran realmente y que ahí van a encontrar su felicidad, digamos, en la mecánica. Entonces, en nosotros lo que hicimos, y es lo que vamos a hablar en la próxima semana, la intervención que hicimos estaba orientada justamente a abrir un poco como el espectro de posibilidades en la elección. O sea, lo que nosotros vimos en este estudio cualitativo es que es como que las opciones son muy limitadas, porque en el fondo o haces lo que tus papás dicen o te peleas con tus papás. Hay un tema súper importante ahí respecto de las expectativas que tienen los papás acerca y de qué tan dispuestos están ellos a acompañar a sus hijos en la elección de una especialidad que es típica del sexo opuesto. Entonces, la idea es que en esta intervención nosotros, por ejemplo, les entregamos un montón de información, no solamente en términos de salarios de las distintas especialidades, sino que en qué trabajan, en dónde trabajan. Trajimos al colegio personas que se dedicaban a estas especialidades, digamos, típicas del sexo opuesto. Entonces trajimos a una mujer que era mecánica para que hablara con las mujeres que pudieran estar interesadas en seguir esta especialidad. Y yo me imagino a lo mejor Shirley puede traer alguna experiencia desde Estados Unidos, pero efectivamente no es evidente lo que uno hace, porque no se trata o lo que comentaba Paola, o sea, decir, como ya estudia mecánica y llegan a la práctica y se encuentran con que en realidad los talleres mecánicos no están preparados para recibir mujeres. Entonces, ¿cuál es el costo individual de hacer este tránsito para llegar a construir esta masa crítica necesaria para romper con estos sesgos de género y que eventualmente en el futuro la elección de ya no hayan especialidades típicamente femeninas, típicamente masculinas, sino que
haya una distribución más aleatoria de hombres y mujeres por especialidad. La generación que le toca hacer ese tránsito es una generación que hay que ser especialmente cuidadosos con ellos porque pueden, como personalmente, asumir los costos de un cambio cultural que es mucho, trasciende sus preferencias individuales, y hay un abanico, yo creo, de posibilidades de política que habría que explorar. Yo no sé si es que Sherdake nos puede aportar información en ese sentido, pero nosotros en Espacio Público ya empezamos a explorar con este primer piloto que hicimos, que vamos a presentar en la próxima semana, algunas líneas de acción, digamos, para revertir esta situación. Thanks, Eleonora. Yeah, I do have some ideas. Some work that I've done with some colleagues has been around increasing representation of women in the construction fields. And one of the big parts of that work that we found was that recruiting women who were already in the field to serve as mentors to incoming women was a big part of getting that critical mass of girls. Y es generar esa masa crítica de mujeres para elegir estudiar. No los podemos obligar, ¿no? Pero solamente podemos presentarles las oportunidades de la mejor forma. To do the recruitment was a big factor in groups of girls then jointly deciding and making sure, so even if that means you have two different classes of a construction, and putting all the girls in one classroom so that there would be many of them in the classroom, so that people didn't feel sort of singled out, right? That was something that I think really important. One was sort of just exposure to the different types of skills needed in the construction field, so that I guess sort of there's stereotypes about what different occupations entail, and I think providing exposure around educating females and males about what jobs actually do entail on a day-to-day basis, right? So project management jobs in construction are highly detail-oriented and require you to juggle many different tasks. And I think a lot of women say, oh, I'm really good at that. I'm good attention to detail. I'm very organized, right? And they never would have thought without learning that, that could sort of be a field that they would potentially see themselves in. And then there was also just around this creating a positive social identity, getting pink construction hats, and posing for pictures, doing job site visits, and creating sort of this positive identity where you become part of a group that you're proud to be a part of, right? That's an important part of our identity, being proud of the work that we do, and also being able to say, I can, be in a stereotypical male field and I can still be a woman, right? It doesn't change, sort of my gender identification, right? I think, I know there was that comment earlier that sort of everyone would think that if you were a woman going into into sort of a field where men traditionally dominate, that you would be considered a lesbian or somehow, right, that would sort of impact your sexual or identity. So I think that's one thing that's really important. And then the second thing I want to say is that the focus can't always be on just recruiting women into male-dominated fields, but there has to be focus on recruiting males into women-dominated fields, because just as much there are males who would really love to be a kindergarten teacher, but it's just not really, they're not shown a place for that. They're not shown as many role models for being an early childhood education teacher. And that what we know too from the research is that when men are in female dominated fields, they tend to get paid more. Well, guess what? If we increase the representation of men in women dominated fields, there's going to be this pressure on wages to go up, right? And so I sort of am of the belief that wage parity is not going to be achieved until there's more gender parity in terms of representation in different occupations, and that these, and it's complex. It's very complex in terms of sort of why we experience this. But to me, it seems a little obvious that when we have more men arguing for higher wages in teaching and healthcare, that there a conversation can be had about compensation and what type of compensation is due for the type of work that men and women typically do. Bueno,
es mi turno, creo. Voy a responder, voy a tratar de responder, esperen que voy a poner español, ya. Voy a tratar de responder la pregunta sobre la cañería rota. Si se fijan, la cañería es muy estrecha y lo que quiere decir es que muy pocas mujeres entran a las carreras que están relacionadas al área STEM, pero esta cañería está rota. Entonces, a lo largo de su trayectoria, una proporción mayor de mujeres que de hombres va desertando de esas trayectorias. Sin embargo, esta metáfora no es ingenua. Esta metáfora tiene un supuesto detrás que hoy en día está siendo muy cuestionado, porque lo que de cierta manera dice que las mujeres para estar en áreas STEM tienen que iniciar este trayecto muy tempranamente. Y si no, ya no lo inician. Y lo cierto es que no es así, como la Malala lo dijo durante el seminario, esto se trata de un tren donde uno puede bajar, puede subir y puede ir otros vagones. Existe evidencia de que hay mujeres de que aún después, más tardíamente, van y se incorporan a las áreas STEM. Entonces, de cierta manera, el hecho de que no se trate de que sea un camino único, sino que uno puede ir cambiando, puede teniendo pathway, como lo dijo Chardin, distintas vías, quiere decir que la política pública no tiene que enfocarse solamente en este grupo que lo empezó a edades muy tempranas, sino que lo tiene que hacer en todos los grupos. Por ejemplo, en nuestro caso, si queremos incentivar a las estudiantes de educación secundaria a seguir carreras STEM, no sería un acierto de política ir y enfocarnos solamente a aquellas que están en liceos técnicos estudiando especialidades industriales. No, tenemos que hacerlo con todas, tenemos que hacer con las alumnas que están en científico humanista, con las que estudian atención de párvulos, estas políticas tienen que ser más bien transversales. Y acá quiero terminar con un dato. Acuérdense el gráfico donde les mostré de que gran parte de los hombres que eligen estas carreras seguían en la educación superior, en cambio las mujeres solamente lo hacían en una pequeña proporción. Un gráfico que no mostré es lo que sucede con la educación científico-humanista. Las mujeres desde las científico-humanistas y desde la educación técnica va un 30%, desde la educación científico-humanista va menos del 5%. Y con esto lo que les quiero decir es que la educación técnica profesional en el nivel secundario hace la diferencia y está aportando y está ayudando a que las decisiones en el nivel siguiente sean mucho menos típicas de género. La segregación en la enseñanza media técnico-profesional de género está disminuyendo en el tiempo y de cierta manera la ATP está haciendo un aporte para eso. Ya, creo que nos pasamos 4 minutos de tiempo, uno podría hablar más, pero muchas gracias por este espacio. Sí, muchas gracias a todas las panelistas, sus presentaciones todas excelentes, fascinantes. También, bueno, veo algunas que tienen labores de cuidado a las que dedicarse a continuación, así que no vamos a alargarnos más. La pregunta que habían hecho sobre los hombres creo que fue abordada bastante por Chardey, así que vamos a cerrar y agradeciendo nuevamente a todas nuestras panelistas por sus presentaciones y a todo el público por su asistencia. Muchas gracias. Y dejando invitadas para la sesión invitados a todos también para la sesión de la próxima semana. Por supuesto, vamos a seguir discutiendo sobre este tema y el estudio que vamos a presentar la próxima semana también está muy interesante, así que todos muy invitados a que sigan el seminario la próxima semana.